Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta charla sobre historias de detectives de verdad. Y alguno de mentira que también aparecerá. Sí, también. Quiero presentaros a los dos protagonistas que nos van a introducir en este mundo tan interesante de los detectives. Óscar Rosa es investigador privado, profesión que le apasiona y practica no solo a nivel empresarial, sino también formativa e intelectual, con artículos de investigación y divulgativos, docencia en la Universidad Internacional de Valencia y Salamanca, talleres de formación, asistencia a congresos, conferencias en el ámbito nacional e internacional. Es socio de la empresa malagueña Hiperita, especialista en fraude. Dirige y presenta el podcast Historias de Detectives de Verdad, que surge como el nivel siguiente al blog ellocodelfondo.es, donde difunde la profesión del detective de verdad con imágenes y artículos. Su curiosidad imparable le ha llevado a investigar sobre el origen de los detectives en España, cuya tarea espera ver pronto materializada en un libro que servirá para reconstruir los inicios de esta profesión tan maravillosa como desconocida. Además, pertenece a una familia entregada a esta profesión, ya que tanto su padre como sus hermanos comparten el mismo gremio. Ismael Córdoba, colaborador del podcast Historias de Detectives de Verdad, con su sección Detectives de Ficción, donde hace un repaso a los grandes detectives del cine y de la novela policíaca. Ha dirigido múltiples cineclubs, ha dado charlas sobre cine en diversos espacios y ha publicado artículos en páginas web como Sensacine. Sobre la base de sus estudios de Derecho y Criminología, lleva unos años enfocando la tarea de analizar cómo el evento criminal y el perfil delictivo se refleja en la gran pantalla. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Es un honor para nosotros que estéis en nuestra biblioteca. Quiero agradecerte además, Óscar, que has traído esta exposición de documentos, curiosidades y objetos de tu colección. Sí. Además, es la primera vez que expone estas piezas de su colección y para nosotros pues, es muy importante que lo hayas hecho aquí en Alcázar. Gracias. Así que os cedo la palabra porque estamos deseando escuchar las historias de detectives de verdad. Bueno, muchas gracias, Esther, por la presentación. Y muchas gracias al patronato, a la biblioteca, a todos los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo a Esther y a Raúl, que han estado ahí dando el callo, nos han ayudado un montón, muy agradecidos. Gracias a todas y a todos los que habéis venido y gracias a Óscar por prestarse a sus vacaciones a darnos aquí una charla. Yo, como ha dicho muy bien Esther, colaboro en el podcast, hago la sección de detectives de ficción. A mí lo que me gusta, yo soy un aficionado a este mundo. Óscar lo que siente es auténtica pasión y bueno, está desarrollando ahí un trabajo brutal que va a ir a la luz, como ha dicho, dentro de poco. Y no me quiero detener más. Ya Óscar pues empieza con la exposición, yo te plantearé alguna pregunta, alguna cosilla y la gente pues también al final, si quiere hacer cualquier tipo de pregunta o quiere plantear cualquier cosa, estaremos encantados de responder. Así que bueno, Gracias. La verdad que tengo mucha suerte. Tengo mucha suerte porque en unos tiempos en los que vivimos que todo el mundo te dice que tienes que dedicarte a algo que te gusta. Yo me dedico a algo que no solamente me gusta, sino es que me encanta y me apasiona. Yo esta mañana lo hablaba con un amigo que tengo aquí a la derecha y le decía que lo que me encantaría era dedicarme solamente a hacer esto, a dar conferencias, a dedicarme al podcast y a divulgar la profesión de detective privado porque es algo que me apasiona. Como decía Esther, soy el mayor de 4 hermanos, los 4 somos detectives privados, mi padre es detective privado. Y dicho esto, os doy las gracias por acompañarnos. Gracias a Esther por la presentación, gracias a la biblioteca, al patronato, por hacerlo todo mucho más fácil y sencillo. La verdad que ha sido genial, lo ha puesto todo muy fácil desde el principio. Nos han hecho una visita casi privilegiada de la biblioteca, lo cual me siento que ya estamos hablando de planes de cara al año que viene. Mi nombre es Óscar Rosa, en singular, siempre tengo que decir que soy Óscar Rosa como la pantera para evitar el de la rosa o el rosas en plural. Y es cierto, tengo un programa que me encanta, que se llama Historias de Detectives de Verdad,
Y en ese programa lo que intento es desmitificar un poco lo que es la figura real del detective privado con el detective de ficción. En parte de muchas cosas que queremos hablar hoy, no tenemos mucho tiempo o mucho tiempo. La suerte es que tenemos los dos, es que somos buenos comunicadores, nos gusta hablar. Yo al menos hablo deprisa, lo cual me permite que en poco tiempo puedo decir un montón de cosas. Entonces, la idea, yo creo que más o menos, vamos a hacer un viaje de 1 hora más o menos aproximadamente, con la idea de dejar unos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, lo primero que quiero romperos, lo siento mucho, si uno viene con la expectativa de decir, voy a conocer un detective que investiga asesinatos, lo siento mucho. Vengo un poco a romper los mitos. Esa es un poco la diferencia que hay entre los detectives de ficción y los detectives de verdad. Los detectives en España tenemos que estudiar un título propio de 3 años universitarios. Hay 12 universidades en toda España donde se puede estudiar el título. Soy un afortunado porque de las 12 universidades he dado prácticamente clase en 9, aunque en la actualidad solamente son 2. Después de los 3 años que has estudiado la carrera, tú tienes que ir al Ministerio del Interior. Ellos tienen un organismo que se llama Seguridad Privada, que pertenece a la Policía Nacional. Ese es un organismo que lo que hace es controlarnos y regularnos como profesionales. De modo que una de las diferencias también es que es el único país del mundo donde es una profesión 100% regulada desde el año 1951. Es decir, España ha sido una referencia en fútbol, ha sido una referencia en baloncesto, somos una referencia en tenis, hemos sido una referencia en Fórmula 1, somos una referencia en trasplante de corazón, en vías ferroviarias, pero somos una referencia para cualquier detective del mundo. Todo el mundo conoce al detective español. Mirad la piel, se me pone de gallina y esto lo he contado 50 veces. Porque para mí es un orgullo sentirme que soy una referencia para compañeros de fuera. En Portugal, del cual tengo excelentes colegas portugueses detectives, ellos se levantan por la mañana y dicen, quiero ser detective. Tú te apuntas en la asociación de detectives sin ningún tipo de estudios, tú ya eres detective privado. En Estados Unidos es un pequeño examen muy sencillo y muy práctico que no te pide unos estudios previos y tú ya eres detective. Aquí hay que estudiar 3 años. Es una profesión regulada, como os decía. El detective privado en español no lleva armas y el que la lleve tiene el mismo privilegio que lo puede llevar un vigilante de seguridad, que depende un poco de la profesión a la que te dediques, que tiene que implicar un cierto peligro para que puedas llevar pistola. En las películas, en las series y en los libros, lo normal es que el detective privado lleva un caso, nada más. Y con ese caso se tira toda la película o prácticamente todo el libro. El detective de verdad, pues no lleva solamente un caso. Si lleváramos solamente un caso, pues es muy difícil el poder mantener una familia o tener el frigorífico medio lleno. Tenemos muchos casos a la vez. Lo normal, para que os hagáis una idea, es que un detective privado, vamos a hablar de estándar, puede llevar unos 10-15 casos aproximadamente al mes. El detective privado en las películas suele ser un ex policía. Esto ocurre y para muchos países es un mérito especial, que luego hablaremos de ello. Por ejemplo, para Estados Unidos, el contratar a un detective privado que haya sido ex policía o ex sheriff, como le gusta decirlo a ellos, pues es un prestigio y es un sinónimo de que el trabajo va a ser eficaz, porque se supone que es una persona que tiene cierto tipo de contactos. Bueno, seguimos. Ya he hablado del detective español hoy. Antes de seguir, esto es totalmente interactivo, ya te lo he dicho antes. Tú me paras en cualquier momento, hablamos. Óscar, quiero hacer una declaración, lo que tú quieras. Es una presentación, mi mujer, que la tengo aquí, mi bella esposa, que le doy también las gracias por haber venido, por toda la ayuda que ella me ha hecho, con todo el material y las carteras. La presentación que tengo es para estar 5 horas hablando y solamente tenemos 1 hora. Yo me comprometo que el que me escriba, por hacerlo fácil, por Instagram, @locodelfondo, no el loco del fondo, @locodelfondo o @decinero, la presentación, la enviamos por correo electrónico y así no os perdéis todo lo que tengo aquí por contaros, ¿vale? ¿Cuál es el origen? Para hacerlo de una manera muy resumida, porque hay unas cuantas diapositivas para esto. El origen empieza en 3 o 4 países y el resto lo vamos a seguir detrás. Los primeros países se disputa entre Francia y Estados Unidos, serían los primeros países, seguido de Inglaterra, serían los 3 primeros países donde empieza la profesión de detective. ¿Pero por qué empieza la profesión de detective? Principalmente la razón es que el cliente de esos primeros detectives privados lo que buscan es poner en manos privadas problemas personales que ellos podían tener. Y ahora os contaré algunos casos. Coincide todo con una etapa de revolución industrial, con la aparición de una nueva clase social, que es la burguesía,
con las grandes infraestructuras que empiezan a cambiar y hace que todo el mundo entero sea mucho más pequeño, que se pueda viajar hacia otros países de una manera mucho más rápida. Aparecen delegaciones de multinacionales por todos los países del mundo. Las drogas, a principios de 1900, en la gran mayoría de los países empiezan de una manera legal, luego se convierte en ilegal. Cuando digo esto es que, por ejemplo, la heroína era una receta médica que se recetaba en las farmacias y las podías comprar perfectamente en la farmacia porque era un remedio para la tos, era un remedio heroico para la tos, por eso se llamaba heroína. Cuando deja de ser legal para convertirse en ilegal, la gente sigue siendo adicta. Luego se busca de algún modo que alguien pueda hacer un seguimiento y una vigilancia de ese tipo de personas. ¿Los primeros casos cuáles son? Pues en esa burguesía que hemos dicho, por ejemplo, se quiere contratar personal doméstico. En 1920, para que os hagáis una idea, en España había aproximadamente unas 600.000 personas que se dedicaban al personal doméstico de las casas. Si yo iba a contratar un personal doméstico para mi casa, yo necesitaba algún tipo de información previa antes de contratarlo. ¿Por qué? Porque yo podía correr el riesgo de que pudiera caer a lo mejor en una indiscreción, que me pudiera robar, y lo que yo no iba a querer si sufría un robo o sufría un abuso alguno de mis hijos es que se formara un escándalo. Para evitar ese escándalo, ¿qué hacía? Poner en manos privadas ese problema personal que yo tenía. Entonces, esa investigación personal me la hacía un detective privado. Si yo tenía un negocio, yo era la empresa A y yo iba a trabajar con la empresa B, lo que yo hacía es contratar a la empresa C para que me hiciera un pequeño informe comercial, como dos que vais a ver ahí, para que me dijeran ese comerciante al que yo iba a suministrar mi producto, mi servicio, me dijera si era un buen pagador, cuál era su moralidad, qué forma de pago tenía, qué decían los vecinos de él, cuáles eran sus pequeñas referencias, etc. Lo normal, en estos tres primeros países que hemos dicho, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, las primeras agencias la crean los policías. Pero lo crean los policías, una de dos, o cuando se han jubilado, entonces se convierten en policías particulares, que creo que es el nombre perfecto que define exactamente lo que hacemos. Son policías particulares. Ese es el motivo principalmente por el que se van a crear. Lo que ocurre es que en España, pues vamos como 50 años con un retraso. Y cuando en los primeros países la información se empieza a formar y a crear esas primeras agencias alrededor del año 1850, aquí en España no llegamos y no podemos presumir de la primera agencia hasta el año 1888. Ahora hablaremos de eso. ¿Pero qué ocurre? Todo lo que os estoy contando, ¿en qué está basado? Está basado en una profesión que siempre ha sido muy discreta. Ha habido muchos despachos de detectives que no se han anunciado. Y cuando hablo de anuncios, tenéis que saber que cuando se hace una investigación del pasado, el único modo que yo tengo de conocer una empresa del pasado es si ha tenido un anuncio en prensa, si ha salido en una hemeroteca, si ha salido en una guía. Es el único modo que yo tengo de poder saber que una agencia existía en aquel entonces. Esa es una de las disputas que está ocurriendo en los últimos años. Siempre habéis escuchado que el primer detective está en la disputa entre Vidocq de Francia, un inspector de policía con un pasado asombroso que os recomiendo su biografía, monta el primer despacho de detectives como tal podemos conocerlo, con publicidad, con empleados, con servicios, etc. Pero fijaros que aproximadamente fue en el año 1840 cuando crea el primer despacho de detectives, se supone el de Vidocq. Bueno, pues ya se ha descubierto un anuario comercial de París del mismo año de la creación del despacho de Vidocq. Ese mismo año ya había 100 agencias de detectives o con palabras relacionadas con investigación, policía particular, informes, solamente en París. Hablamos de 100 agencias. Luego, realmente Vidocq no fue el primero, pero sí se considera el primero por la publicidad que tuvo. Algo parecido le pasa a Alan Pinkerton. Aquí quería... Vidocq, seguro que os suena porque hay una película muy conocida francesa de Vidocq del año 2001 que habla del detective, pero para aquellos que sean un poco más perezosos y no quieran leer sobre Vidocq, hay una peli del 1923 que es muda, que dura 5 horas y que además es una adaptación de la biografía de las memorias. Exacto, de las memorias de Vidocq. Y hace poco además se estrenó una película también. Los franceses es una figura que han explorado mucho en el cine. El último, creo que se llama El Emperador de París, donde era Vincent Cassel el actor, el protagonista. Entonces lo digo pues también, si queréis un poco explorar esa figura, en el cine hay bastantes ejemplos de películas donde aparece Vidocq. Genial. Un punto importante que se me ha olvidado, que es fundamental, que nadie cae en esto, y es uno de los puntos por los que nacen las primeras agencias de detectives, y es cuando nacen los primeros el alumbrado de gas. ¿Por qué? Porque el alumbrado de gas hace que se ganan horas
que antes no había, para el comercio, por ejemplo, y el ocio. Por primera vez, pues hay una cierta seguridad en cierto tipo de establecimientos que se podían visitar. Eso impulsa el consumo y la economía. Después de la jornada laboral, pues el empresario o el empleado se podía gastar el jornal pues tomando copas o disfrutando de un amor de alquiler o disfrutando de la vida o con los placeres de la vida de otro modo distinto. Ese cónyuge o el jefe lo que hacía era contratar a un policía particular para que de algún modo hiciera una vigilancia o un seguimiento. Ahí es donde empiezan realmente las primeras infidelidades matrimoniales, que las ha habido siempre. Pero este es el modo, al haber luz, la gente puede pasear por las calles por primera vez teniendo la seguridad que antes no tenía, ¿no? Cuando todo estaba oscuro. Un poquito también surge la figura del sereno en España, creo que era en el siglo XVIII cuando surge, que terminó con el franquismo, era un poco también una figura que se acabó convirtiendo en una especie de guardia, que empezó siendo un tipo que controlaba las llaves, saca los portones y luego acabó siendo una especie de guardia Ese sereno, yo casi estoy seguro que también hacía un poco de funciones que hoy, si las vemos con las gafas de hoy, sería intrusismo, como detective privado, Sí. ¿vale? Porque tengo el convencimiento que era alguien que conocía muy bien el barrio y estoy seguro que era alguien que decía, he visto a su marido con otra mujer o he visto a su mujer con otra persona, casi seguro, ¿vale? Incluso una de esas primeras necesidades son los primeros chantajes, porque los primeros chantajes salen precisamente de ahí, salen de los recepcionistas de hotel que veían al señor Rodríguez con una chica. Entonces amenazaba al señor Rodríguez diciendo, o usted me deja un dinero con un sobre, o le voy a contar a su mujer que usted tiene otra o otro, que también pasaba. Otro de las primeras agencias o de los primeros detectives es algo que me encanta y son los llamados detectives de tienda. Y es que a principios de 1900 nacen por primera vez lo que son los centros comerciales. Para esto yo os voy a quitar que continuamente tenéis que quitaros las gafas del presentismo y poner las gafas de hace 120 años. Ahora vemos las calles asfaltadas, con farolas, con aceras, pero tenéis que imaginaros que hace 120 años, imaginaos cómo podían ser las calles. Pues llena de basura, la gente echaba las cosas por encima de la ventana, la gente hacía sus necesidades en cualquier esquina y en cualquier rincón. Entonces, para las señoras era un privilegio esos primeros centros comerciales. ¿Por qué? Porque entraba dentro de un establecimiento que estaba techado, donde no le estaba lloviendo, donde tenía la seguridad total, que no le podía pasar lo mismo que le pasaba afuera, que le podían atracar en cualquier momento, la cosa olía bien, no olía mal. Entonces, ¿qué ocurre? Son las mujeres las que realmente son las primeras clientas de esos centros comerciales. Pero claro, hay algunas clientas pues, que le gustaba a lo mejor algo que no se lo podía permitir, y a lo mejor se lo podía permitir, pero quería tener la satisfacción de decir, pues esto lo he cogido yo, me lo he metido dentro del bolso. ¿Quiénes eran los mejores que podían estar vigilando si había alguna clienta que estaba cogiendo algo? Eran las primeras detectives privados. Son las llamadas detectives de tienda, que nacen precisamente para esto, para vigilar esos primeros robos. Entonces, hablando de quién puede ser el primero, hablamos de Eugene Bido, que ya hemos hablado de él. Tiene una historia, como os he dicho, apasionante. Y es el primero que realmente empieza a escribir sus memorias. Esto lo vamos a ver mucho a partir de ahora. A partir de ahora, muchos detectives privados, sobre todo inspectores de policía, quieren de algún modo presumir y dejar su legado dentro de un libro. Llámale memoria. Isma, ¿tú por qué tienes 3 botellas de agua y yo solamente tengo una? Oh, es que esta está fresquita, no pasa nada, no pasa nada. Otro es... El otro es Alan Pinkerton, que este también tiene una historia que me encanta. Este también es un escocés, este tiene algo que me encantaría conocer tu punto de vista, porque la primera mujer detective, que también es una gran pregunta, se supone que es Kate Warner. Sí, van a hacer una película ahora. Kate Warner, una serie, ¿no? Una película. Emily Blunt creo que es la que va a ser, la produce J.J. Este despacho aún no existe todavía. Luego, algo han hecho bien, seguro, porque si empezó, no había acabado todavía 1800 y ya nace el despacho y Alan Pinkerton sigue existiendo todavía, pues algo tiene que estar haciendo bien. Lo compró una compañía de seguridad que se llama Securitas, que todos conoceréis. Pues Securitas es el dueño de la agencia Pinkerton, que luego hablaremos. O sea, Pinkerton era una revolución en todo Estados Unidos entero. Lo que ocurre es que no hacía las investigaciones de las que luego vamos a hablar, que luego quiero contar lo que hago, por ejemplo, yo, ¿no? con mi despacho, el tipo de investigaciones que hago. Alan Pinkerton lo que hacía principalmente era desestabilizar huelgas, seguimiento de comunistas, hacía vigilancias de objetos, de maquinaria, de locales. Principalmente esas las funciones que hacía Pinkerton. Entonces, un día, y aquí es donde quiero conocer tu opinión, él pone un anuncio porque está buscando un detective privado. Y entonces
una chica que se llama Kate Warner acude al despacho y él cuando la ve dice, oiga, yo no estoy buscando una administrativa. Y ella le dice, no, yo no vengo por el puesto de administrativa, yo vengo por el puesto de detective privado. Y dice, pero como una mujer no puede hacer esto. Entonces ella le dice, mire, le quiero contar una cosa. El hombre cuando bebe suelta la lengua. La mujer no tiene esa facilidad. Y luego una mujer es mucho más discreta y es capaz de meterse en cierto tipo de sitios, mucho más sigilosa, y es capaz de obtener una información que el hombre no es capaz de obtener. Entonces, la incorpora en la empresa al muy poco tiempo y ahora... Sí, no sé si leí que como que había ella evitado un intento de asesinato contra Lincoln, ¿puede ser? Sí. No sé si... Creo que era ella. A Pinkerton, además de hacer protección de locales y de maquinaria de trenes, por ejemplo, para que no los robaran, se dedica también a lo que es la protección de las personas. Entonces, una de las protecciones que le encomiendan es la de Abraham Lincoln, el que sería el presidente de Estados Unidos. Todavía no era presidente, o sea, había sido elegido, pero de momento no había hecho juramento. ¿Vale? Y entonces, se escucha el rumor que va a tener un atentado. Entonces, él encarga a Kate Warner que haga una pequeña investigación para saber quiénes son las personas que quieren matar al presidente de Estados Unidos. Entonces, ella hace una investigación y averigua el punto donde le van a asesinar. De modo que ella convence al presidente de Estados Unidos que cambie un poco la ruta y lo lleva a otro punto distinto. Entonces tiene que estar viajando durante toda la noche entera. Viajando. Ella viaja con 2 personas de su departamento, un departamento que se llamaba las Pinkerton Ladies, que ya he identificado hasta 7 mujeres. Era para mí una frustración enorme, porque hasta hace muy poco tiempo no conocía el nombre de ninguna. Ahora conozco el nombre de 7. Sí, hay una serie de libros, creo que Mary Roberts Reinhardt, que es Hilda Adams, se llama el personaje, que está inspirado en las mujeres de Pinkerton, como comentas. Y hay una peli que también habla de la vida de... ¿De ella? No, de Adam Pinkerton. Sí. Bueno, viajan durante toda la noche entera. Cuando llegan a destino, yo os cuento lo que pasa durante esa noche, no seáis mal pensados. Por la mañana consigue que el presidente de Estados Unidos, el futuro presidente de Estados Unidos, pueda jurar el cargo y se convierte en presidente de Estados Unidos y le ha salvado la vida. Lo que ocurre es que durante toda la noche ella y todo su equipo han estado despiertos. Entonces, aunque ahora hablaremos de la iconografía detectivesca, uno de los primeros iconos de los detectives es el ojo de Pinkerton, que es un logotipo, que ahora os lo voy a enseñar. Debajo de ese ojo de Pinkerton, que todavía existe, pone "We never sleep", nosotros nunca dormimos, que viene de eso, y es un ojo despierto. Ese ojo, que luego hablaremos de él, es lo que hace que en Estados Unidos a los detectives privados le llaman ojos privados, private eyes, y el lema es "We never sleep". Vale. Además de estos 2 que he dicho, hay otros que también merece la pena tener en cuenta, y uno es William Barnes. Para mí, lo siento mucho, es que soy muy enamoradizo, soy muy pasional, y a lo mejor hay algunos que os hablo con mucha pasión. A mí esta persona casi que me cae mejor que Alan Pinkerton. Alan Pinkerton, no sé si es la cara que, no sé, tiene algo que no me... Yo creo que como no me cae, este sí me cae muy bien. He hecho una investigación y he encontrado muchas cosas de él. Este quería ser actor cuando era niño, también escribe sus propias memorias, y durante decenas de años fue su agencia, Barnes agencia y Pinkerton agencia, fueron competidores. De hecho, competidores hasta el punto que se quitaban clientes, y cuando os hablo clientes, os hablo de quitar la asociación de hoteles de Estados Unidos, donde te están quitando a lo mejor 10.000 hoteles, que son a lo mejor un montón de seguimientos y un montón de personal que está investigando. O la vigilancia de el Banco de América, que nada más en todo Estados Unidos pues tenía 50.000 delegaciones y sucursales en todo Estados Unidos. William Barnes. Uno de mis favoritos también es Marie-François Goron. Este, al igual que Vidocq, que además de montar la primera agencia, Vidocq montó lo que se llamaba un departamento especial de seguridad, que se llamaba la Sûreté en francés, donde empieza a poner las primeras técnicas, digamos, de identificación de lo que son los delincuentes. Marie-François Goron también fue inspector de policía de esta agencia, al igual que fueron muchos detectives franceses. Si lo pensáis, era más o menos medio sencillo y fácil. Estaba jubilado, tenías 60, 70 años, tenías un montón de contactos, tenías un montón de experiencia de cómo investigar, sabías cómo dirigirte al público, y cuando tú ponías un anuncio en prensa y decías "antiguo inspector de la policía", hoy quizás lo veríamos con unos ojos muy distintos. Pero hace más de 120 años, cuando te decían que era un inspector de la policía, porque esos policías hoy en día
Nosotros no conocemos el nombre de muchos inspectores de policía. A lo mejor vosotros sí conocéis el nombre del inspector de policía que tengáis en la Alcázar de San Juan. Yo no conozco el nombre, por ejemplo, el de Sevilla, no lo conozco. Pero hace 120 años eran noticias diarias. Las detenciones que había, los juicios, todo eso se había publicado. Luego era muy habitual que las personas conocieran, como hoy conocemos el nombre de un torero o de un futbolista, conocieran quién era el nombre de ese inspector de policía. Entonces, Marie-François Borón también fue uno de los primeros y fue además un maestro para un detective español que luego hablaremos. También hizo sus memorias, que son estas que tenéis aquí en la tercera estantería, en la de abajo. Charles Arrow, esta historia de él es para estar hablando toda una mañana entera. Él fue posiblemente el responsable que en España hablemos de la palabra detective privado. Y eso tenéis que ver la Barcelona de principios de 1900, donde hay atentados prácticamente a diario, donde los anarquistas ponen bombas y ni el gobierno ni la policía está organizada en Barcelona y no saben qué hacer. Y toman la decisión de acudir a Scotland Yard para buscar un policía, un experto de policía, detective policía, que les enseñe pues cómo identificar a los anarquistas, qué hacer con ellos, cómo hacer las fotografías, cómo organizarse en definitiva para poderlos detener. Y a principios de 1900 cogen un avión, se trasladan hasta Inglaterra y tienen una visita con él. Este señor acude a la estación de Sants, os lo tenéis que imaginar, principio de 1900, donde los primeros mozos de escuadra, el calzado que tienen son espartenas. Zapatos, prácticamente, que los veríamos ahora y parecerían de una persona, de un indigente. Y debajo del tren sale un señor de casi 1,80 m de altura, vestido de negro, con un sombrero de copa, con un bastón, con su mujer y con sus 3 hijos, todos perfectamente elegantes. Tan solo duró 3 años en España. Tuvo muchísimas críticas porque el sueldo que le ofrecieron era un sueldo muy alto. Me imagino que también la lengua era un problema principal, porque si hoy en día, si nos hablan en inglés para más de uno, es una dificultad, tenemos que imaginar hace 120 años el gran problema que sería. Consiguió cierto tipo de organización dentro de la policía, pero realmente se volvió a Inglaterra y pensando mucho, le gustó España, pero se quedó en Gandía comiendo paella. Hay una foto de él en el periódico que la he conseguido, comiendo paella en Gandía, y escribió sus memorias. Kate Warney, de la que ya hemos hablado, pero ahora, ¿quiénes son los primeros en España? Eso es muy difícil, porque es algo parecido a lo que os he contado antes. El primero yo lo tengo identificado en 1888, pero cuando estoy muy contento que yo lo he encontrado y me pongo a investigar sobre él, siempre me encuentro con un anuncio o un nuevo periódico que se ha digitalizado y siempre encuentras uno que es antes que él. Pero al igual que hemos considerado como el primero a Vidocq y hemos considerado el primero a Alan Pinkerton, vamos a considerar como el primer detective a Daniel Fraser. Daniel Fraser fue inspector de policía en Barcelona, él es de Reus y es, digamos, el primero que escribe libros que no se pueden considerar libros de ensayo de detectives privados, pero sí digamos que están escritos por un detective privado. He traído uno de ellos, que lo tenéis, en la primera estantería, la policía moderna, y luego a los 5 años escribe otro que se llama El mundo del crimen. Montó lo que se conoce la primera agencia de detectives privados tal cual sería conocida hoy, con delegaciones, hasta 15 delegaciones en toda España entera, con 200 empleados, con publicidad prácticamente a diario en periódicos como La Vanguardia, que era toda una referencia en aquellos años, y prácticamente a diario sacaba anuncios. Tenía un gran amigo, que luego hablaremos de él en la sección de curiosidades. Os lo voy a contar ahora la curiosidad, que es Antonio Tresols. Durante muchos años, además de amigos, los dos, pues uno fue el jefe de uno, luego fue el jefe de otro. Y durante muchos años, los despachos de cada uno de los dos estaban muy cerca. Los dos, una vez que se jubilaron, montaron cada uno sus despachos. Pero en España teníamos un problema que no existía en el resto del mundo. Y era la cesantía. ¿Qué significaba esto? Que cuando llegaba un nuevo gobernante, ¿qué ocurría? Ponía como inspectores aquellos que eran de su signo político. Esto a lo mejor os suena, ¿no? A lo mejor algo parecido también ocurre hoy en día. ¿Qué ocurre? Pues que los dos, cada 2 años, como había el turnismo que teníamos en España, que cada 2 años se turnaban los partidos políticos, pues cada 2 años le cesaban del cargo. Entonces, en ese tiempo que hacían, pues se buscaban la vida, ¿cómo? Pues haciendo labores de investigación. ¿Por qué? Porque tenían experiencia, porque tenían contactos, porque sabían hacerlo. Él también montó una agencia que se llamaba Tresols. Fue su maestro Gorón, del que hemos hablado antes. Como no vamos a llegar a las últimas diapositivas, porque son 4 horas y media, os cuento las curiosidades que me encantan, mi mujer se ve.
Es que me motivo, lo siento mucho, pero es que me encanta esto. Curiosidades. Averiguo y me voy al cementerio de Montjuïc, de Barcelona. Y me pongo y me cojo el empeño que quiero saber cada uno de ellos dónde está enterrado. Las coincidencias de la vida hacen que los dos están enterrados a menos de 30 metros de distancia el uno del otro, ¿vale? Ya es una coincidencia, ¿no? Vale. Las coincidencias de la vida. Este señor, Antonio Tressols, tiene una hija. Esa hija tiene un marido. Ese marido acabó siendo el presidente fundador del club de fútbol, el Español, con el número 1, ¿vale? Pero las coincidencias de la vida, Daniel Freisa tiene un hermano que se llama Ernesto. Ernesto tiene un hijo que se llama Antonio Freisa, al cual tuve el placer de conocer. Un abuelito que tenía 90 años hace 8 años, hoy ya está fallecido. ¿A dónde voy? Ese señor Antonio Freisa tiene un hijo que se llama Toni Freisa, que el nombre ya va sonando. Toni Freisa es del Fútbol Club Barcelona. O sea, imaginaos qué coincidencia, ¿no? Yo me pone la piel de gallina, no sé a vosotros, pero ¿no? Esos metros de distancia en el cementerio y esta relación que pueden tener los dos del fútbol, a mí me encanta. Vale. Seguimos. Ramón Julibert, también un maestro en el mundo de la investigación. Y a mí me encanta porque empieza a ser un detective innovador. Y empezamos a encontrarnos con los primeros detectives privados en España que no son inspectores de policía, son empresarios. Es gente que apuesta por una profesión prácticamente desconocida, que se están jugando sus cuartos, como se la puede jugar hoy en día un empresario. Pero él era un continuo innovador. Entonces, hoy todos conocemos, por ejemplo, a los cobradores del FRAC. Lo que buscan el cobrador del FRAC es ponerse debajo de alguien que es un deudor o un moroso, y lo que buscan es buscar la humillación, es humillarte, ¿vale? Bueno, pues él crea, en el año 1920, crea lo que se llamaba los hombres colorados, o los hombres langostinos, que era como le llamaban en Barcelona, que iban absolutamente todo de rojo, sombrero de rojo, traje de rojo, camisa roja, corbata roja y bastón rojo, lo cual, yo no sé qué más llama la atención, si un cobrador del FRAC vestido de negro, ¿no? O un tipo vestido de rojo. Y nos encontramos con la primera escuela de detectives privados. Entonces, la crea Ramón Julibert en el año 1920. Mi gran enamorado, Enrique Cazanet, me encanta. Lo siento, os lo he dicho, es que me gusta mucho, me apasiona. Es como uno que le gusta mucho su grupo. Enrique Cazanet, que tenía ese toque a lo Manolete como torero, crea también un primer despacho, pero crea un tipo de despacho en un nivel de alta boutique, investigaciones de alta boutique. Empieza a trabajar para bancos, empieza a trabajar para grandes empresas. El despacho que tiene en Barcelona tiene una sección de maquillajes y de disfraces para que los empleados que tenían se podían disfrazar. Tenía un ring de boxeo para que los empleados pudieran practicar, porque él es el primero que cree la formación, digamos, del empleado. Y aquí nos encontramos con la primera novela, no es novela, el primer libro de ensayo de un detective privado. Y es ese que os encontráis en el segundo stand, que tengo una cosa de contaros que estoy deseando contarla, pero me tengo que aguantar, que se llama Detectivismo Práctico. Es el primer libro de ensayo de detectives privados, ¿vale? Antonio de Naid, también una historia que es increíble, porque además de ser un detective privado, ese señor hablaba nada más y nada menos que 10 idiomas, y fue un espía que trabajó para Francia, trabajó para Alemania y trabajó para España. Era un señor muy bajito, realmente no muy atractivo, claro, vosotros lo veis ahí en grande con esas gafillas, pero si veis otro tipo de fotos no es muy atractivo. Pero el hombre era un ligón que no os lo podéis imaginar. Yo imagino que, claro, hablando 10 idiomas multiplicas por 10 todas tus posibilidades. Como sale por la noche. Joaquín Lamoz también es uno de mis favoritos. Ya empezó a crear, digamos, empieza a jugar con el marketing. Empieza a jugar con el marketing porque su apellido es Lamoz, él le da la vuelta y se llama Romal. Entonces, él fue la agencia Romal. Era todo un empresario, por ejemplo, le encantaba viajar hacia Argentina y Uruguay, y él trae, por ejemplo, un dulce típico que se llamaba cubanitos. Entonces, él, por ejemplo, se le ocurre una idea que hablamos que hoy en día, si a mí me contaran esto, yo diría a un detective, es una idea fantástica. Se le ocurre un sistema de información para los hoteles, de modo que cuando alguien llegaba y decía, hola, ¿qué tal? Soy Antonio Torres González, por favor, una habitación. De algún modo pudieran acceder a un tipo de listados y tú saber si un señor que se llamaba Antonio Torres González había estado en un hotel y se había ido sin pagar, por ejemplo, la cuenta. Hace más de 100 años se le había ocurrido al tipo la idea. Vale. Entramos ahora en otra sección que se llama simbología detectivesca, ¿vale? La simbología detectivesca, ¿qué es? Pues vosotros imaginaos este botellín de agua. Si este botellín de agua yo le pongo una gabardina y le pongo un sombrero
de tipo fedora, se convierte en detective. Si le pongo el sombrero de Sherlock Holmes y la capa de Sherlock Holmes, es que se ha convertido en detective privado. Eso es simbología. Pero mucho antes de la gabardina, del sombrero fedora, de la capa de detective de Sherlock Holmes, o del sombrero de Sherlock Holmes, o de la pipa, sencillamente a lo mejor una pipa curva ya se convertiría en detective. Mucho antes que eso, ya hay un tipo de simbología, que es la que quiero compartir con vosotros. El primero ya hemos hablado de él, es el ojo de Pinkerton. Es algo parecido a ese. Arriba ponía Pinkerton National Agency y debajo We Never Sleep. Ya sabéis la historia, os la he contado. Es porque Kate Warner se tira toda la noche entera vigilando el vagón donde está el futuro presidente, que se me ha ido el nombre, Abraham Lincoln. Es que a veces hablo tan deprisa que no... Toda la noche entera despierto. Entonces, como han estado vigilándolo toda la noche, nosotros nunca dormimos. Entonces, recordad que el ojo en Estados Unidos nos llaman a los detectives privados los private eyes. Pero esa simbología detectivesca empieza a relacionar, y hay un montón de primeros detectives privados que utilizan como logotipo un ojo en sus diferentes formas. Ahí os he dejado un par de tarjetas en la estantería donde aparecen los ojos, pero aquí os voy a contar muchos. El ojo tiene su simbología, que no es tampoco para hacer un monográfico sobre esto, pero nos encontramos desde el ojo de Horus, el ojo fenicio, que por ejemplo es muy típico en Málaga o en Malta, se puede ver, el ojo de Buda, el ojo aparece por ejemplo en la mano de Miriam, el Hansa, el ojo de Shiva. Siempre el ojo tiene como un tipo de simbología como especial. Incluso está muy relacionado con un símbolo masón. De hecho, lo encontráis, no sé si lo tengo por aquí, el billete de dólar. El billete de dólar, arriba del todo, aparece un pequeño triángulo con un ojo. ¿Por qué decide Alan Pinkerton irse a por el ojo? Y es que, según todos los estudios, Alan Pinkerton era masón. Que no pasa nada por ser masón, pero no sé, como estamos hablando y compartiendo cosas, pues lo cuento. Y es que se supone que el primer socio que tiene Alan Pinkerton era masón, y el local donde se hace la escritura de esa primera agencia Pinkerton es un local principalmente masón. Aquí os digo, os pongo algunos ejemplos, por ejemplo, desde una revista que se llama El Ojo de la Policía, donde veis el ojo. Otra revista, por ejemplo, muy típica del principio de 1900 de Francia, que se llamaba Los Misterios de la Policía Secreta, veis el ojo. Aquí veis, por ejemplo, un documento real que tengo, que es de la agencia Pinkerton, donde el emblema, lo veis ahí, es el ojo. Un periódico que se llamaba El Detective de Cataluña, que era como un tipo de revista, veis ahí el ojo a la derecha. Le Humanité, que era el despacho de detectives de Ramón Julibert, el que creó lo de los hombres langostinos. También veis el ojo como emblema, o un detective que también me encanta, que hoy no voy a hablar de él, pero hablaremos en otro momento, que se llama Valente Quintana, que es como le llamaban el Sherlock Holmes mexicano. Es como el referente mexicano, Valente Quintana, que también ahí veis que utilizaba el ojo. Aquí os he traído uno que a mí me encanta, que se llama el Occhio del Detective. Es una agencia de detectives italiana. Entonces, para los clientes hicieron un calendario del año 1936. Ese calendario tiene un pequeño espejito, de modo que cuando tú ves el calendario, tú ves tu ojo reflejado. De modo que el logotipo de la agencia es tu propio ojo cuando lo ves reflejado. ¿Vale? Bueno, eso lo tenéis ahí. Hay una cosa que es interesante del tema de Pinkerton. En las películas del oeste, muchas veces están persiguiendo a un típico, ¿no?, villano. Y dicen, está siendo perseguido en 7 estados diferentes, porque antes en Estados Unidos cada estado tiene su jurisdicción, por tanto te podían perseguir en un estado, pero en otro estado podías estar y no te pasaba nada. Y en una serie que se llama Deadwood, que es una serie muy buena, que terminó ya, la última temporada llena a los hombres de Pinkerton siguiendo a un tipo que está en uno de esos estados. Es decir, los hombres de Pinkerton permitieron moverse por todo Estados Unidos, y con esa comunicación que había, si se enteraban que un tipo estaba en otro estado y por tanto no le podían coger en el estado donde estaba la orden de búsqueda, pues se trasladaban hasta allí porque se les informaba a sus compañeros y entonces lo cogían. Eso se ve mucho en el cine del oeste. Bueno. Sí, es que tiene como ese toque como sí, oeste, ¿verdad? Sí, los primeros de Pinkerton, ¿verdad? Sí, total. Hay muchas películas que yo creo que incluso se refieren. Seguimos. La linterna mágica. Bueno, la linterna mágica se supone que quien la inventa es Christian Huygens, que es un holandés. Vamos a decir que la lámpara mágica sería como un cine primitivo, ¿no? Era como una especie como de caja que tenía algún tipo de iluminación donde se le colocaban unas placas y esas placas se veían iluminadas, ¿vale? Bueno, pues para no entrar más sería algo parecido a esto. Los primeros cines son placas, digamos, con imágenes que los niños o quien fuera se ponía delante y podía disfrutar de esas imágenes. Bueno,
Pues aquí os encontráis con dos tarjetas, una de ellas, si está aquí, que es la primera, la de Cabinet Víctor, donde utilizan como simbología del despacho lo que es la lámpara, que se supone que transmitía a lo mejor pues modernidad, tecnología, el visualizar según qué tipo de cosas, etc., ¿no? Y ahora una tarjeta de Villot, de auténtico Villot, que es, utilizaba algo que ahora vais a ver, que os voy a explicar, además de la lámpara mágica. Para mí esta es la favorita que voy a contaros. Disfruto, o sea, no os podéis ni imaginar con esta que os voy a contar ahora. Y esto es un detective francés que se llama Eugène Villot, compañero, por ejemplo, a los años de Corón, por ejemplo, que hemos hablado. También fue un inspector de policía que monta su agencia. Pero en aquellos años hay un tipo que es conocido en el mundo entero. Se llama Leo Cappiello. Es un experto pintor, pero sobre todo está especializado en hacer carteles publicitarios. A lo mejor si os digo Cappiello, como tal, no suena. Pero cuando salgáis de aquí, poned Cappiello en Google. Aquí algunas imágenes tengo. Y veis las imágenes, hay un montón de... Todas las imágenes vas a decir, en algún momento la he visto. Es como que los hilos de plata de la cabeza se os van a mover. Hace para Martini, hace para Campari, hace para un montón de marcas. Y Leo Cappiello le encarga un cartel para su despacho de detectives. Y entonces, ¿veis? Este es, a que os suena, ¿no? El tipo de colores y tal. Todos esos son los típicos carteles que hacía, por ejemplo, Cappiello, ¿no? De champán, para leche condensada Iberia, para Cinzano, para anís infernal. Bueno, pues el resultado es que Cappiello lo que le entrega a Villot es este cartel. Es un hombre enmascarado, se basa un poco en el personaje de Fantomas de los cómics. Es un hombre que tiene una máscara que simboliza la discreción, tiene una capa y tiene unos guantes que simboliza pues, la elegancia, lo que es la sutileza, ¿no? de los guantes, sobre todo una gran llave, que la gran llave puede simbolizar, yo me imagino que era que el detective con la llave del conocimiento pues puede abrir todo tipo de puertas. Vale, esa imagen, todo esto que os he contado, tanto el ojo, la linterna y este señor, es mucho antes del gorro de Sherlock Holmes y de la capa de Sherlock Holmes, que ahora hablaremos de ello. Entonces, si veis otra vez la portada del libro de detectivismo práctico, os suena a que tiene un gran parecido con esto. Si veis, por ejemplo, el logotipo del logo del fondo, ahora cuando os veáis, ¿lo veis ahí? Sí. ¿Os suena más o menos? Está basado en eso. Pero este hombre enmascarado, pues está basado en este Fantomas, pero por ejemplo, esta es la tarjeta real de Eugène Villot, que la tenéis ahí puesta en la exposición. Es el hombre enmascarado. Pero lo podéis encontrar también aquí, y ahora lo encontráis en una revista especializada en investigación. El hombre, no es el hombre enmascarado en este caso, es el pato enmascarado, pero el pato con la capa, con el sombrero y con la llave. O, este es el ojo de Fénix, este es el ojo. O, un despacho de detectives, policía privado que se llamaba César, igual, el hombre con la máscara. Y ahora, aquí veis, por ejemplo, la portada de un libro de un historiador sobre los detectives que se llama Dominique Khalifa, el hombre con la llave, en la portada de detectivismo práctico, o el del loco del fondo, que está basado, digamos, en eso. Ahora nos vamos al que todos conocemos, que es el gorro de cazador y la capa, ¿vale? Bueno, me encantaría que un día podamos hablar ¿no? de Arthur Conan Doyle. Pero lo cierto es que los primeros libros, tenéis que ver cómo nos vamos a cambiar las gafas. Las primeras historias de Sherlock Holmes se publican en una revista que se llama The Strand Magazine. Y ni una de las historias de Sherlock Holmes aparece que Sherlock Holmes tiene un gorro de cazador y una capa de cazador. Cuando habla de pipa, solo hay una pequeña frase de una pipa que dice tiene una pipa alargada con forma de águila. Nada más, dice eso. ¿Qué ocurre? Que las primeras historias de Sherlock Holmes salen publicadas en Strand Magazine. Entonces, hay una persona que esas cosas del destino y de esas casualidades que ocurren, hay un señor que se llama Payet. Payet, sus hermanos ya trabajaban como dibujantes, pero uno de ellos se pone malo, de modo que se ofrece voluntario para suplir a su hermano. Entonces, se tiene que encargar de ilustrar a Sherlock Holmes. Entonces, ¿qué hace para ilustrarlo? Lo ilustra de este modo. Esos son dibujos reales que salieron publicados en esa revista. Lo dibuja con su imaginación, con un sombrero de cazador y con una capa de cazador, que también viene por una historia en la que Sherlock Holmes tiene que hacer una investigación con Watson en un campo. Ese día era muy lluvioso, entonces se pone una capa para cubrirse, digamos, la lluvia y ese sombrero de cazador. Pero en ninguna de las historias de Arthur Conan Doyle tenéis que saber que se llame sombrero de cazador. Quedaos con eso, hemos hablado del sombrero de cazador y hemos hablado de la capa de cazador de un dibujante que se llama Payet. Vale. Pero ahora nos encontramos con
las primeras veces, fijaos lo que hablaba antes, cualquier dibujo animado, le pones el sombrero de Sherlock y la capa y ya lo conviertes en detective privado, ¿vale? Quedaos con eso, ahora volveremos otra vez a eso que hemos hablado, porque ahora os quiero hablar de la pipa curva, ¿vale? La pipa curva en ningún momento habla de la pipa curva o la pipa de saxofón, que todos conocemos, en ninguno de los libros de Sherlock ni en Strand Magazine. Pero, por primera vez, se lleva las historias de Sherlock Holmes al teatro. Y quien lo hace en el teatro es un señor que se llama William Gillette. Estoy buscando ahí la relación que hay con el Gillette de las cuchillas. Parece ser que ahí hay un primo segundo y algún tipo de conexión ahí. Y William Gillette representa por primera vez el personaje de Sherlock Holmes en el teatro. ¿En qué hace? Se basa en el personaje ilustrado por Payet, de modo que cada vez que sale al escenario se pone una capa de cazador y el sombrero de cazador. Y se pone una pipa. Pero la primera vez que se pone una pipa se da cuenta de algo, y es que cuando está en el escenario y está representando al personaje, se da cuenta que cuando gesticula, como la pipa es recta, el público no le está viendo. De modo que se le ocurre una idea. Utiliza una pipa curva, de este modo se me pueden ver la boca, me pueden ver la cara. Entonces, esos tres objetos empiezan a entrar dentro de la mente y del colectivo, y las personas empezamos a asociar el sombrero de cazador, la capa del cazador y la pipa curva con Sherlock Holmes, en este caso, ¿vale? La gabardina y el sombrero, pues también algo parecido, y son esas primeras películas, aquí tú eres el que está tocado con la varita mágica de los privilegiados, que es increíble, pero se supone que la primera vez que un personaje detectivesco aparece con gabardina y con sombrero es Dick Tracy. Pero a mí me encantaría que hablaras de Bogart, que fue uno de los primeros, que luego hablaremos del personaje con una curiosidad. Pero Colombo, por ejemplo, que todos lo hemos conocido, o el detective de Clouseau, que también, de hecho, casi todos los detectives privados ya, en una serie, en una película, casi todos ya van asociados con la gabardina y con el sombrero tipo fedora, ¿no? Sí. La lupa es otro de los símbolos, es otro objeto que también incluye William Gillette dentro de las obras de teatro y que también pues, simboliza a lo mejor el buscar una pista, el poder ampliar información, etc. Vale. A través de libros elementales como estos, los voy a enviar por correo electrónico. Aquí tenéis una serie de libros elementales que muchos, afortunadamente, se pueden conseguir a lo mejor en algún tipo de anticuario, otros, desgraciadamente, lo tenéis muy complicado. Vale. Quiero hablar de tres detectives manchegos, que son para mí tres de mis favoritos, que os podéis sentir muy orgullosos de los tres detectives manchegos que tenéis. El primero de ellos es Ramón Fernández Luna, creó un despacho de detectives que se llamaba Instituto Fernández Luna. Fue todo un referente en Madrid porque fue el que crea la brigada criminal. El tipo era un especialista, era muy friki como Sherlock Holmes. Sabéis que Sherlock Holmes, por ejemplo, a nivel de pelusas, pues el tío tenía toda una colección entera de pelusas. De tornillos, Sherlock Holmes tenía toda una colección de tornillos. Este era igual. El laboratorio que tenía, yo me lo puedo imaginar, todo esto de grande. Y es el primero, digamos, que crea fichas de identificación para los delincuentes. Sus casos salían prácticamente a diario en los periódicos, pero detrás de uno de esos casos está la detención del famoso Fan Thomas. Fan Thomas era un tipo que lo que hacía era conquistar a mujeres ricas y cuando las tenía enamoradas y dormidas lo que hacía era robarle el dinero. Hay toda una historia genial de toda una persecución que le hace, pero consigue atraparlo. No escribió ningún libro, se le llamaba el Sherlock Holmes español, no ha habido otro mote parecido, o sea, el único que tiene el honor de llamarse el Sherlock Holmes español es don Ramón Fernández Luna, que falleció en el año 29, es de Almadén. El segundo sería Eduardo Caballero, del que hay muy poca información, tan solo hay una entrevista que le hacen en un periódico, en portada, que se llamaba El Labriego. Este era un tipo bastante singular. Si lo veis, nada más la fisonomía que tiene es muy parecida, no quiero volver atrás otra vez, pero muy parecida a William Gillette. Muy parecida, ¿no? El pelo así elegante, los guantes, el tipo. Entonces, este, por ejemplo, para que os hagáis una idea, había sido instructor de lucha japonesa y gimnasia, había sido colaborador en esos primeros principios de lo que serían los Boy Scouts. Se inspira en Sherlock Holmes, es de los primeros que reconoce que le encantan las novelas de Sherlock Holmes, aunque luego nos encontraremos con muchos detectives que rechazan totalmente lo que es la novela de detectives privados porque consideran que una cosa es lo real y otra es la ficción. De hecho, han encontrado con escuelas de detectives privados que una de las asignaturas es desmitificar precisamente la novela negra, ¿no? Y contar, oye, ¿esto es verdad o esto no es verdad?
Él quiso ser policía toda la vida, pero los padres no se lo permitieron porque consideraban que era una profesión un tanto peligrosa. Me ha recordado la cara, perdón que te interrumpa. No. La cisofronía, que fue una ciencia que se utilizó dentro del ámbito judicial hace muchísimos años, y había un juez, creo que era el marqués de Mascarrí o algo así, que tenía era muy famoso porque en una sentencia dijo: o bien las partes a favor y las partes en contra, y vista la cara del sujeto, le condenó a la horca. Era una ciencia en la que para la imputación, la culpabilidad, pues se basaban en el físico, en la fisicidad, porque consideraban que existía ahí como una relación entre la forma craneal, las características físicas y la predisposición que puede tener al delito. Entonces, es verdad que es un rostro que Sí, seguro. Te cuenta varios casos en la entrevista que merece la pena, y trabajaba como representante de una gran agencia de detectives que se llamaba La Actividad, de otro tipo que se llamaba Antonio Ordóñez. Y este es el último de los detectives manchegos, último, digamos, cronológicamente, si hacemos una línea en el tiempo, y es don Eugenio Vélez Troya. Escribió 2 libros, uno de ellos de ensayo, los 2 son de ensayos, pero uno de ellos es contando todos sus casos, ¿no? que hizo. Los tenéis aquí, ¿no? Unos arriba del todo y las otras huellas, que es donde cuenta los casos. Era de Torre de Juan Abad. De hecho, es de los pocos detectives en el mundo que tiene una calle. Vais a Torre de Juan Abad, hay una calle que es calle Eugenio Vélez Troya. Uno de sus deseos era el crear el primer y único museo del detective en España. Su deseo no lo llegó nunca a cumplir. Yo quiero tener el honor, a lo mejor, de poderle, no sé, a lo mejor en algún momento lo puedo hacer. Creó una gran agencia, presume de ser el primer detective con licencia oficial o regulada en España, y fue, digamos, el que crea la primera asociación de detectives privados. De hecho, investigué también sobre un congreso que hay en España en el año 1961, y fue él el que lo organiza, porque lo que me sorprende de ese tipo de detectives, que luego hubo otras, es un señor que no habla inglés. Entonces, ¿cómo sin saber inglés? Pues está considerado, no sé si lo tengo por aquí, pero está considerado, por ejemplo, como sheriff honorífico de Nueva York. Viajaba a Nueva York continuamente, viajaba a Inglaterra, daba clases de formación a detectives en Chicago. Entonces, yo no entiendo cómo era posible si no hablaba inglés. No me cabe otra que con alguien que le traducía, ¿no? Y luego, entrando ya en la fase final, vaya sprint he metido. Espero no haberos dejado cao, ya queda poco, ¿eh? Y ahora pasamos a las preguntas. Me encanta todo esto de qué conexión hay o qué relación hay entre esto y esto. Lo he contado con mi amigo Eduardo, que ya es la segunda vez que lo de Eduardo, ¿qué tal? Aquí estamos. Ayer, a él también le he contado algo antes. Ayer digo, personajes ilustres en Alcázar de San Juan. Y enhorabuena, ¿eh? Oh, tenéis un montón de... Tenéis actores, tenéis una mujer que hacía radionovela en los años 50. Sí, pero ninguna radionovela de detective. Tenéis un actor, que ahora no he olvidado el nombre, pero sí, trabaja como rompetechos en la película Mortadelo y Filemón, que son detectives en acción, pero al fin y al cabo es el personaje de... Pero digo, ¿lo doy por válido o no lo doy por válido? Pero lo que me encanta es buscar conexiones. Entonces el otro día unos amigos me dicen: ¿tú sabes, Óscar, si hay alguna conexión entre el Aperol Spritz y los detectives? ¿Todos conocéis qué es el Aperol Spritz? El que no lo sepa, por favor, que tome nota y le haga una foto para mañana. Bueno, no voy a decir, no en el bar de aquí, pero otro bar. Que sea a lo mejor con otro tipo de mentalidad, ¿no? No me quiero meter, perdóname, no me quiero meter en historia. Mañana ir a un hotel o algo y pedir un Aperol Spritz, ¿vale? Entonces, ¿qué relación hay entre el Aperol Spritz y los detectives privados? Pues encuentro 2. Y una es que me sirve para encontrar muchas conexiones. Es ese cartelista que se llamaba Capielo. Y es que Capielo hace, por ejemplo, un cartel para Campari. Campari es la primera empresa que se encarga de distribuir lo que es el Aperol Spritz. Pero hizo al menos hasta 10 carteles distintos de Campari. Pero es que Leo Capielo también hace carteles para la Cruz Campo. Entonces, yo también podría decir, ¿qué relación hay entre la Cruz Campo y detectives privados? Vale, primera conexión. Segunda conexión con el Aperol Spritz es que cuando empieza en Italia hay un actor que se llama Tino Boacelli. Entonces, Tino Boacelli es la primera persona que hace un anuncio de Aperol Spritz. Entonces, se hace conocido porque cuando acaba el anuncio, él dice: Aperol. Esta frase, que yo era la primera vez que había escuchado, y sé que vosotros también, en Italia es como decir digamelón, fistro, torpedo,
todo el mundo en Italia conoce lo que es Aperol. Bueno, pues este tipo, que se llama Tino Guaccelli, es el actor que interpreta a Nero Wolfe, que nosotros no lo conocemos. Pero en Italia no se levantaban del sillón hasta que acababan los capítulos de una serie de detectives privados que se llama precisamente como Nero Wolfe. Bueno, lo de la Cruz Campos lo acabo de contar y ya casi acabo, ¿vale? Esta es la última conexión que he tenido el privilegio de compartir aquí. Pues es que de verdad, no os podéis ni imaginar la suerte que tenéis de tenerlo cerca. Yo no lo sé, a mí me encanta cada vez que lo escucho, ¿vale? Resulta que hay un tipo que se llama Raymond Chandler. Es un escritor súper conocido de novela negra. Y hay otro escritor de novela negra que se llama Dashiell Hammett. Dashiell Hammett trabajó para la agencia Pinkerton, ¿vale? Quedaos con esto. Pero era un poco de mentalidad, vamos a decir, no me quiero meter en Oscar, comunista anarquista, ¿vale? En aquel tiempo, vamos a verlo con esas gafas. De modo que cuando empezó a trabajar en la agencia Pinkerton, como se encargaban de desestabilizar manifestaciones, huelgas y seguimiento a comunistas, él no se siente cómodo y deja la agencia. De modo que se empieza a escribir novela negra. Los dos empiezan a escribir en una revista que se llamaba Black Mask y empiezan a escribir relatos de novela negra. Raymond Chandler es conocido porque tiene un personaje que es Philip Marlowe, ¿vale? Que interpreta fantásticamente bien, entre otros, nuestro amigo Humphrey Bogart. Y Dashiell Hammett tiene un personaje que se llama Sam Spade, que también lo hace nuestro amigo Humphrey Bogart, aparte de otros actores. ¿Queréis saber lo que ocurre? ¿Lo cuento o no lo cuento? Vale. Pues hay un detective privado y ahora te cuento para que me cuentes cosas de ellos. Cuenta cosas de ellos y ahora cuenta la sorpresa y nos vamos. No, a ver, yo me ha sorprendido mucho la historia que has descubierto. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? No me lo has dicho. Pero sí, tienen los dos personajes son yo creo que los más icónicos. O sea, al final, tanto en la literatura como en el cine, ha habido muchos ejemplos de películas que han adaptado las novelas de Hammett y de Raymond Chandler. A mí de Raymond Chandler la que más me gusta es El Halcón Maltés, que seguro que muchos habéis visto. De Dashiell Hammett, sí. ¿Qué he dicho? Me he equivocado, perdón. De Dashiell Hammett es el Halcón Maltés. Y ahí Humphrey Bogart efectivamente hace Sam Spade, y luego está El Sueño Eterno, que también Humphrey Bogart hace en este caso de Philip Marlowe, de Howard Hawks. Entonces, digamos, son las dos más conocidas, pero ha habido otras muchas. Yo soy muy fan también de una adaptación que se hizo de la novela de Adiós Muñeca, que escribió Philip Marlowe, de Raymond Chandler, y que estaba Robert Mitchum como protagonista, que también es muy buena. Esa también se adaptó en la década de los 40, que era, creo que has dicho antes, no sé si Dick Tracy o Dick Powell. Dick Tracy. Dick Tracy es un personaje. El personaje, vale. El actor que hizo de Philip Marlowe en la primera, que es Historia de un detective, es Dick Powell. Y bueno, pues eso, hay muchos ejemplos, pero bueno, para cuenta la vale. porque... Bueno, pues hace 15 días se encuentra un detective privado que se llama Samuel Benjamin Marlowe. Es un jamaicano que aterriza con 25 años en Hollywood. Y la suerte le lleva a ser un detective conocido entre actores. De hecho, empezó a trabajar para Clark Gable y empezó a trabajar para Charles Chaplin. Cuando yo empiezo a... Claro, todo lo que me encuentro es en inglés, que tengo que intentar entenderlo o buscar un traductor. Cuando empiezo a encontrar que trabaja para actores como Clark Gable y Charles Chaplin, cada vez que lo traduzco, lo que me dice es encontrar la pista de sus amantes. Yo me tiro durante muchas noches pensando, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo un detective privado qué hace para buscar el paradero de un amante? Hasta que se me ocurre la idea. La idea la encuentro en una entrevista que le hacen. Y es que Clark Gable y Charles Chaplin tenían amantes. Claro, lo que no querían es que esa amante pudieran desvelar que eran las amantes de ellos, ¿vale? Porque para ellos la discreción era fundamental. Entonces, contrataban a ese detective privado que lo que hacía era una investigación de esas amantes para saber si en definitiva eran de fiar o no eran de fiar, ¿vale? Para que no parezca que hay que ver cómo son los hombres que tienen amantes, hay una actriz, qué pena que no la ha tenido, que se llamaba Marlene Dietrich, alemana, delgada, guapísima, ¿vale? Esta mujer tiene un amante, y el amante que tiene es el hijo de la maquilladora, ¿vale? Entonces la mujer, pues cuando termina de trabajar, pues está, pues bien hecho, ¿vale? Pero claro, no había contratado a este hombre para ver si era de fiar o no. Y el hijo de la maquilladora empieza a enviarle anónimos haciéndole chantaje. Y le pide nada menos que $8.000 en los años 40, ¿eh? O sea, una barbaridad. La Paramount
la compañía, digamos, grande de cine contrata al detective privado para que averigüe quién es el que está emitiendo los anónimos. Y ella descubre, el detective descubre, que el que lo descubre, o sea, que el que está haciendo ese chantaje es el hijo de la maquilladora. Y aquí viene la sorpresa final. Quiero que veáis el nombre que él tiene. Se llama Samuel Benjamin Marlowe. Resulta que escribe una carta a la revista donde trabajan los dos, haciendo relatos de detectives, quejándose de que todo lo que están contando de detectives de ficción no tiene nada que ver con la verdad y que la vida real del detective es otra. De modo que empieza a establecer conexión y amistad con los dos. Y los dos empiezan a basar, miradla bien, empiezan a basar sus personajes en todas las recomendaciones que él les hace. Vale, os vuelvo a enseñar el nombre. Samuel Benjamin Marlowe. Mirad cuál es el apellido de el personaje de Raymond Chandler. Recordad que era Philip Marlowe. ¿Vale? Lo pone en honor del detective que presume de ser el primer detective negro de Hollywood. Pero aquí el amigo Dashiell Hammett se llama Sam Spade. Sam es la abreviatura de Samuel. ¿Qué me decís, No, a mí estas cosas me encantan. Vale. Por último, os quería contar la relación, que esto, sí, vale, 3 minutos, es que esto merece la pena. ¿Qué relación hay entre los detectives y la zarzuela? Entonces, resulta que en el año 34, José Muñoz Román y Emilio González del Castillo hacen una zarzuela que se llama La de los ojos en blanco. Tenían 8 actos. Pues uno de los actos es las señoritas detectives. Entonces, tenéis que imaginaros un montón de chicas que me encantaría escuchar la musiquita, me encantaría. En YouTube está, pero solamente están las horchateras, no están las detectives privados. Yo lo voy a como a recitar cuál era ese acto, pero tenéis que imaginarlo con musiquita, año 34, ¿vale? Entonces, había una detective que decía: si sospecha una casada que el marido le es infiel, me suplica despechada que descubra yo el pastel, que le cele, que le siga, le vigile, que le diga, si es que tiene alguna amiga de postín. Y yo entonces, día y noche, le persigo a pie a un coche y al fin veo el trapicheo del pillín. Todas las bailarinas decían: señoritas detectives que descubren la traición, con nosotras ha caído el marido pirandón. La detective decía: y sabemos ir detrás y la pista no perder y advertir al que se escurre lo que puede suceder. Tenga usted cuidado que se empieza a murmurar y se va a saber y le va a pesar. Y todas decían: tenga usted cuidado, no se entere su mujer, que ahora hay detectives que le pueden ver. Tenga usted cuidado que se empieza a murmurar y se va a saber y le va a pesar. ¿Vale? Bueno, y con esto, bueno, os quería contar la conexión de los dos futbolistas, pero ya lo he contado antes. Además que es normal que los detectives, los equipos de fútbol contraten en la vida real a detectives privados para hacer informes de reputación de esos nuevos futbolistas que van a contratar. Hay un caso, y fue hace unos años, de un futbolista que de apellido Guardiola, no el entrenador, otro que era del Barcelona B. El mismo día de la presentación llega un informe de detective privado que había hecho una investigación de redes sociales. Entonces, ese jugador que iban a contratar había puesto una serie de comentarios ofensivos relacionados con Cataluña y a favor del Madrid, el gran rival del Barcelona. De modo que el mismo día que lo iban a presentar, pues dijeron: niña, al final, tira, apaga el micrófono que lo vamos a contratar, ¿vale? Y por último, y con esto acabo, es una historia que me encanta. Es un detective privado, compañero de Daniel Fraser y compañero de Antonio Cresols. Después de ser policía, monta su primera agencia de detectives, pero muy pequeñita. Yo le llamo el detective inventor, porque se le ocurre un invento, y es poner calambre con cables en un lago, de modo que todos los peces, por ahí el calambre y todos los peces salían, pero nunca llegó a tener éxito, no sé por qué, por algún motivo. Pero se le ocurre un invento y lo patenta durante 20 años. Y patenta una idea que no llegó a funcionar nunca. Patenta la idea de crear unos flotadores especiales para los tranvías, para que cuando atropellaran a alguien, pues de algún modo el daño fuera menos. Aquí viene la historia. A los 5 años de haber patentado la idea, muere atropellado. ¿Sabéis cómo? ¿Vale? Bueno, y con esto, muchísimas gracias de verdad por vuestra...